Hay una extraña paradoja en las relaciones humanas. Cuanto más te esfuerzas por construir un muro para protegerte de las demandas de los demás, más te das cuenta de que te has encerrado tú solo. La fortaleza se convierte, sin que lo notes, en tu propia prisión. ¿Alguna vez has terminado una conversación, sintiéndote completamente agotado, como si hubieras estado cargando una maleta que no era tuya? Piensa en esa llamada donde solo escuchaste quejas, y al colgar, sentiste un peso que no te pertenecía. Vamos a explorar juntos por qué sucede esto, y la respuesta no está donde todos buscan, sino en desvelar un solemne juego al que hemos olvidado que estábamos jugando. Si algo de esto ya resuena en ti, un simple gesto ayuda a que esta conversación encuentre a otros que, como nosotros, se sienten atrapados dentro de sus propias murallas. Esa prisión de la que hablábamos, esa fortaleza que sin darte cuenta se convierte en tu propia celda, no está hecha de ladrillos y mortero, está construida con una idea. Una idea muy sutil, casi invisible, que se nos vendió hace tanto tiempo que hemos olvidado que alguna vez la compramos. Y la idea es esta, que tu propósito en la vida es ser una represa. Piensa en ello por un momento. Compártelo en los comentarios, si así lo sientes. Tu reflexión puede ser el espejo que otro necesita. Antes de continuar, permíteme invitarte a algo muy simple. Donde sea que estés, toma una respiración profunda, lenta. Y al soltarla, simplemente nota qué sientes en tu cuerpo. Quizás hay una tensión en los hombros, un nudo en el estómago, o una extraña sensación de familiaridad con todo esto. Si sientes una cierta incomodidad, una resistencia sutil al escuchar estas ideas, celébrala. No es una señal de que algo va mal. Al contrario, es la señal de que la vieja armadura se está agrietando. Es el sonido del hielo que empieza a romperse antes de que el río pueda fluir de nuevo. Es la prueba de que estás despertando. Si aún no lo has hecho, y sientes que esta conversación resuena en un lugar profundo de ti, considera unirte a esta comunidad de personas que están recordando el juego. Suscríbete ahora. No es para aumentar un número, es para saber que no estás solo en este despertar, en este maravilloso y a veces confuso proceso de recordar. Hemos estado hablando de esta represa que construimos, creyendo que era nuestro propósito. Y ahora vemos con más claridad de qué está hecha. Los ladrillos de la consistencia, la exigencia de que seas la misma estatua que fuiste ayer, apilados uno sobre otro para dar una falsa sensación de solidez. En nuestra esencia más profunda, somos como un gran río. Un caudal de energía, de cambio, de vida, que simplemente fluye. El agua no se pregunta a dónde va, no justifica su curso. Simplemente va. Danza con las rocas del lecho, canta en los rápidos y se aquieta en los remansos profundos. Es pura expresión en movimiento. Sin embargo, desde muy pequeños, se nos convence de que ese fluir es peligroso, caótico, irresponsable. Se nos enseña que nuestro verdadero valor reside en contener esa fuerza. En construir una estructura sólida, predecible, útil. Una represa, llamada yo. Y así, pasamos la vida en el agotador negocio de la ingeniería de nosotros mismos. Construimos muros de creencias, con puertas de comportamiento y una fachada de consistencia para almacenar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra atención, con el fin de distribuirla de forma correcta a las granjas y ciudades que dependen de nosotros. Y por eso te sientes tan agotado, porque ser una represa es un trabajo imposible. Vives bajo una presión constante, sintiendo cómo cada petición, cada expectativa, cada demanda ajena, es una nueva fisura en el hormigón. Pasas tus días tapando grietas, reforzando los muros, temiendo el colapso que, en el fondo, sientes que es inevitable. Si has sentido que las expectativas de otros te ahogan, no es porque sean demasiado pesadas, sino porque has estado tratando de contener el océano en una taza que tú mismo construiste. El cemento de las explicaciones lógicas, esa necesidad de justificar cada sentimiento y cada intuición, como si tu existencia necesitara un permiso notariado para ser válida. Y la argamasa que lo une todo, esa extraña lealtad basada en el sufrimiento compartido, la creencia de que para amar a alguien debes ahogarte un poco con ellos. Y así, la estructura se vuelve inmensa, imponente. Pero hay una cuarta exigencia que la corona, una que parece tan razonable, tan adulta, que rara vez la cuestionamos. Es la exigencia de un futuro predecible, la petición de que les entregues un mapa detallado del río que aún no ha fluido. Nace del terror fundamental a lo desconocido,
del pánico que siente el ego ante la improvisación. La gente no quiere sorpresas, quiere garantías. Quieren saber que el personaje que eres hoy firmará un contrato para ser predeciblemente el mismo en 10 años. Recuerdo una cena familiar, de esas con manteles de tela y la luz cálida que hace que todo parezca seguro. Un tío bien intencionado, con la mejor de las sonrisas, me preguntó: ¿y cuál es tu plan de vida a 5 años? Sentí como el aire se volvía denso. Todas las miradas se giraron hacia mí, esperando una respuesta seria, un plan de negocios para mi existencia. Sentí la presión abrumadora de inventar una narrativa sólida, una línea recta que calmara sus ansiedades y las mías. Pero aquí viene la revelación central, la paradoja que lo cambia todo. ¿Y si la solución no fuera aprender a construir una represa más fuerte? ¿Y si el verdadero camino a la libertad fuera atreverse a demolerla por completo? En los próximos minutos, vamos a explorar juntos 5 de las exigencias más comunes, 5 de las grietas más profundas, que amenazan con derrumbar tu cuidadosa estructura. No para aprender a repararlas, sino para reconocerlas como lo que realmente son. Invitaciones a dejar de ser el tenso constructor de la represa, y recordar la gozosa libertad de ser el agua misma. Si esta idea de ser un río en lugar de una represa, resuena en algún lugar profundo de ti, si sientes la curiosidad de explorar qué hay más allá de esos muros que con tanto esfuerzo has mantenido, entonces considera suscribirte. Es una invitación a continuar esta conversación, a fluir juntos en este descubrimiento. Y la primera de estas grietas, la fisura fundamental sobre la que se construye gran parte de la represa, es una petición aparentemente inofensiva, pero profundamente tiránica. La exigencia de que seas exactamente el mismo que fuiste ayer. La primera grieta en la represa no es un evento dramático, no es un terremoto, es un susurro, una petición tan sutil que apenas la notamos. Por un instante, estuve a punto de recitar la respuesta ensayada, la que se supone que debes dar, pero en ese momento, tuve una visión interna de una claridad casi cómica, la imagen de un hombre diminuto de pie a la orilla del Amazonas, tratando de dibujar en una servilleta el curso exacto que tomaría cada gota de agua hasta llegar al océano. La absurdidad de la tarea me golpeó tan fuerte que casi me eché con acento agudo a reír. Nos han vendido la idea de que la vida es un proyecto que debe ser gestionado, optimizado y asegurado. Y en esta obsesión por planificar el destino nos perdemos lo único que realmente tenemos: el viaje. Cuanto más te aferras a un mapa, más te pierdes la belleza del paisaje que te rodea en este preciso instante. Vives en una ansiedad constante por un futuro que, de todos modos, nunca llegará como lo imaginaste, persiguiendo un horizonte que se aleja a cada paso que das. Y aquí está el insight que comienza a disolver la estructura. ¿Y si el propósito de la vida no fuera llegar a un destino final? El propósito de la música no es llegar a la última nota. Si lo fuera, los mejores conciertos serían aquellos en los que el músico toca solo el acorde final. Es la silenciosa exigencia de que no te muevas. La absurda petición de que seas el mismo de ayer. Que honres la fotografía mental que los demás tienen de ti, para que ellos no tengan que hacer el esfuerzo de conocerte de nuevo. Es la expectativa de que te comportes como una estatua en el parque de su memoria, siempre en la misma pose, siempre con la misma expresión, predecible y reconfortante. Y por supuesto que aceptamos. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Desde niños aprendimos una lección fundamental: el amor y la seguridad dependen de la previsibilidad. El niño bueno es el que no da sorpresas. El que come sus verduras, duerme a su hora y responde de la misma manera cada día. Aprendimos a congelar nuestras facciones, a domesticar nuestros impulsos, a presentar una versión consistente de nosotros mismos porque un yo estable era un yo digno de ser amado. Nos convertimos en expertos actores de nuestro propio pasado, creyendo que la coherencia era la moneda con la que comprábamos la aceptación. Así que no es una locura que hayamos construido esta parte de la represa. Es el movimiento más lógico y humano que podríamos haber hecho para sobrevivir en el mundo que nos presentaron. Recuerdo a un hombre, llamémosle Javier, sentado en una cafetería de luz tenue, el aroma a café tostado mezclándose con el perfume de una lluvia reciente. El gozo está en la melodía mientras suena. En la vibración. En el ritmo que te mueve ahora. La vida es una danza. No una marcha forzada hacia una tumba. Y el único control verdadero que puedes tener sobre la danza, es rendirte por completo a su música.
renunciar a la necesidad de controlar los pasos. Pero te das cuenta. Todas estas exigencias, la consistencia, la explicación, el sufrimiento compartido, el mapa del futuro, no son problemas separados. Son síntomas. Son las ramas de un árbol cuya raíz es mucho más profunda, mucho más sutil, y por lo tanto, mucho más poderosa. Hay una regla fundamental no escrita, una demanda final de la que derivan todas las demás, la que sostiene todo el edificio de nuestra prisión autoimpuesta. La exigencia que nos convierte en actores trágicos en un escenario que podríamos abandonar en cualquier momento. Y es en el corazón de esa solemne regla donde se encuentra la llave maestra. La que no solo abre la celda, sino que revela que la prisión nunca tuvo muros. Hemos hablado de la exigencia de ser consistentes, de convertirnos en estatuas de nuestro propio pasado. Hemos explorado la demanda de ofrecer explicaciones, de justificar nuestra existencia como si estuviéramos en un juicio permanente. Vimos la sutil invitación a sufrir por lealtad, a compartir la miseria como prueba de amor. Frente a él, un viejo amigo de la universidad al que no veía en una década. El amigo, con una sonrisa nostálgica, le dice: Javier, sigues igual. Siempre fuiste el alma de la fiesta, el que se atrevía con todo. ¿Recuerdas aquella vez que...? Y mientras el amigo relata una anécdota de un Javier de 20 años, el Javier de 40 siente un frío extraño recorrerle la espalda. Siente la obligación de reír con la misma estridencia, de asentir con la misma energía juvenil. Por un instante, se ve a punto de inventar una historia reciente de alguna locura inexistente, solo para no romper el hechizo, para no defraudar el fantasma que su amigo tanto aprecia. Pero entonces, ve su reflejo en el cristal de la ventana, un hombre cansado, con ojeras, un hombre que ahora encuentra su mayor alegría en el silencio de su jardín al amanecer. Y se da cuenta de la profunda comedia de la situación, está pidiendo perdón, en silencio, por haber vivido, por haber cambiado. Si alguna vez te has encontrado defendiendo una versión de ti mismo que ya no existe, solo para mantener la paz en una conversación, comparte en los comentarios qué estatua te has cansado de ser. Es una conversación que necesitamos tener entre nosotros, los guardianes agotados de nuestros propios museos, y acabamos de tocar la obsesión por un futuro predecible, el anhelo de un mapa para un territorio que se crea a cada paso. Pero, ¿y si todas estas exigencias, todas estas grietas en nuestra represa, fueran solo ramas de un mismo árbol, alimentadas por una única y profunda raíz? ¿Y si existiera un patrón maestro, una regla no escrita que sostiene todo este agotador edificio? Existe. Y es a la vez, la más simple y la más difícil de ver, porque no es algo que te piden explícitamente, es la atmósfera en la que respiras. Es la premisa fundamental sobre la que se construye todo el drama. Es la quinta y última exigencia, la exigencia de que te tomes el juego en serio. Esta es la regla fundamental de la que derivan todas las demás. La demanda de que creas que este teatro de egos, expectativas, roles y responsabilidades es la realidad última, y que debes participar en él con una seriedad mortal. Nadie te lo dice con estas palabras, pero cada interacción está impregnada de esta solemne gravedad. El estudiante que siente que su vida depende de una calificación, el ejecutivo que pierde el sueño por un objetivo trimestral, la madre que vive en un estado de perpetua ansiedad por el futuro perfecto de sus hijos. Todos son actores que han olvidado que están en un escenario, porque ese pequeño acto de traición en la cafetería, repetido 1000 veces a lo largo de los años, tiene un costo devastador. Primero, dejas de llamar a ciertos amigos para no tener que actuar. Después, evitas reuniones familiares. Luego, abandonas pasiones nuevas porque no encajan con la marca personal que los demás conocen. Sin darte cuenta, el río de tu vida, que anhelaba desembocar en nuevos océanos, se ha convertido en un charco estancado. Vives en un pequeño fuerte, defendiendo con tu vida el retrato de un extraño que una vez fuiste tú. Aquí es donde la represa muestra su verdadera debilidad. El insight liberador no es aprender a ser una mejor estatua. Es darte cuenta de que nunca fuiste una, un río nunca fluye por el mismo lecho 2 veces. Pretender ser consistente es el acto más inconsistente con la naturaleza misma de la vida. La verdadera pregunta, la que puede demoler este muro, no es cómo puedes ser fiel a tu pasado. La pregunta es,
Y si el mayor acto de amor propio no es ser consistente, sino permitirte el placer de ser una sorpresa, incluso para ti mismo. Pero esta exigencia de ser una estatua, es solo la primera fisura. Hay otra, mucho más profunda y quizás más agotadora, que se esconde justo debajo. Se han creído su papel tan profundamente que el sudor es real, las lágrimas son reales, y el sufrimiento es insoportablemente real. El ego, ese pequeño y asustado gerente que llevamos dentro, se alimenta de la importancia y la gravedad. Su trabajo es gestionar problemas, defender territorios, planificar contraataques. Si nada es un problema, si no hay nada que defender, si la vida no es una crisis constante, el ego siente que se va a quedar sin trabajo. Y por eso, colabora activamente con el mundo para mantener la ilusión de que todo es tremendamente importante, urgente y serio. Y aquí reside la broma cósmica más exquisita. Cuanto más en serio te tomas la vida, menos vivo te sientes. La seriedad contrae, mientras que la alegría expande. La gravedad te ancla, mientras que la ligereza te permite danzar. Cuanto más te aferras a tu guión, a tu personaje, a la importancia de tu drama personal, más pesado se vuelve todo. Te conviertes en un guardián de tu propia celda, puliendo los barrotes cada día, quejándote del encierro, sin darte cuenta de que la puerta nunca ha estado cerrada. Las otras exigencias solo funcionan porque has aceptado esta premisa. Te piden consistencia porque tu personaje debe ser creíble. Te piden explicaciones porque la trama debe ser lógica. Te piden preocupación porque el drama necesita conflicto. Te piden un mapa porque el público odia la incertidumbre. Es la demanda de que no solo seas predecible, sino también, perfectamente explicable. Si en el patrón anterior descubrimos el sutil juego de convertirnos en estatuas para la comodidad de los demás, notarás que apenas te mueves un centímetro de tu pedestal, surge de inmediato la siguiente regla del juego. Es casi automática. En el momento en que dejas de ser la persona que eras ayer, alguien se acerca, frunce el ceño, y te hace la pregunta que sostiene todo el edificio de la irrealidad. ¿Por qué? Y con esa simple pregunta, entramos en el segundo círculo de este curioso laberinto. La exigencia de una explicación. La demanda de que justifiques tu propia existencia. De repente ya no eres una persona viviendo su vida, sino un acusado en un juicio. Y el fiscal, el juez y el jurado son los demás. Se te pide que presentes un argumento lógico, coherente y bien estructurado para cada uno de tus sentimientos, para cada intuición, para cada cambio de dirección. Es como si tuvieras que defender a un cliente muy problemático y poco fiable, tu propio ser. Cada alegría espontánea, cada tristeza sin nombre, cada decisión que nace del corazón y no de una hoja de cálculo, debe ser traducida al lenguaje frío de la razón para ser considerada válida. ¿Y de dónde viene esta necesidad febril de explicarnos? Todo es parte de la producción teatral. Pero detente un momento. En serio, detente. Sal del escenario por un instante y mira a tu alrededor. ¿Crees que una galaxia que se expande en una danza silenciosa de fuego y polvo estelar, se toma a sí misma en serio? ¿Crees que el océano, que juega con la luna y se estrella contra las rocas con un rugido magnífico, está preocupado por su rendimiento? El universo entero es un espectáculo de una magnificencia sobrecogedora, pero no parece tener esa ansiedad apretada en el pecho que nosotros llamamos seriedad. Quizás el único pecado original fue fruncir el ceño y olvidar la broma cósmica. Y entonces, la pregunta que lo cambia todo resuena en el silencio que dejas. Cuando dejas de ser el actor que defiende su papel con uñas y dientes. ¿Quién queda en el escenario? Si al escuchar esto, sientes como si una vieja armadura comenzara a crujir, como si una tensión en tu pecho que ni sabías que tenías empezara a soltarse. Eso es porque estás recordando. Estás recordando que el peso nunca fue real. Si esto resuena en esa parte de ti que anhela jugar de nuevo, deja un like como una señal, no para mí sino para ti mismo, de que estás listo para dejar el guión a un lado. Nace de una herida muy antigua, la creencia de que nuestro ser interior, en su estado puro, es de alguna manera, insuficiente. Ilegal incluso. Creemos que nuestros sentimientos son sospechosos, hasta que se demuestre lo contrario. Que nuestra intuición es una fantasía hasta que pueda ser respaldada por datos empíricos. Así que buscamos la validación a través de la razón, creyendo que si algo es lógico es correcto, y por tanto inatacable. Nos convertimos en los secretarios de prensa de nuestro propio ego, gastando una energía inmensa en una campaña de relaciones públicas para un personaje que, para colmo, ni siquiera es real.
Recuerdo a una mujer que conocí hace tiempo. Tenía lo que todos llamarían una vida perfecta. Un trabajo en una firma de arquitectos prestigiosa. Un sueldo que era la envidia de sus amigos. Un camino claro y ascendente. Pero por dentro, sentía un vacío que crecía cada día. Un silencio que se hacía más ruidoso que el ajetreo de la gran ciudad. Un día, sin más, decidió dejarlo todo para dedicarse a la cerámica, a trabajar con el barro. Cuando se lo contó a su familia, la reacción fue una mezcla de pánico y condescendencia. Le pidieron un plan de negocio, proyecciones financieras, un análisis de mercado. Le exigieron una explicación lógica para un acto que era pura poesía. Reconocer este patrón no es un final. Es el verdadero comienzo, es el punto de inflexión donde dejas de intentar construir una represa más fuerte, y, por primera vez, te preguntas por la naturaleza del agua. Al ver que la seriedad es el verdadero veneno, todo lo que antes parecía un ataque personal, se revela como una simple invitación a un baile que no sabías que estabas bailando. Ahora y solo ahora, podemos empezar a recoger las piezas. No para reconstruir la vieja estructura, sino para ver con qué maravillosos juguetes contábamos para aprender, por fin, a ser el río. Después de este viaje a las profundidades, es momento de unir las piezas, de ver cómo cada uno de estos hilos aparentemente sueltos teje en realidad el mismo tapiz. Porque la exigencia de tu consistencia, la demanda de una explicación, la petición de tu preocupación compartida, o la necesidad de un futuro predecible, no eran ataques aislados. Eran síntomas de una única y profunda herida, expresiones diferentes de la misma ilusión central, la creencia de que eras una cosa frágil y separada que necesitaba ser defendida. Piensa de nuevo en nuestra metáfora. Eres el río, pero te convenciste de que eras la represa, y ahora puedes verlo con claridad. Cada una de esas exigencias no era una piedra que te lanzaban desde fuera, era un ladrillo que tú mismo colocabas, con esmero y dedicación, para hacer la estructura más alta, más fuerte. Y ella, queriendo ser amada y comprendida, intentó dársela. Pasó semanas creando presentaciones, buscando estadísticas sobre artesanos locales, construyendo un castillo de razones lógicas alrededor de un núcleo puramente intuitivo. El momento crítico llegó durante una cena, mientras presentaba con nerviosismo su plan. Vio la mirada vacía y confundida de su padre, y se dio cuenta de algo terrible. Cuanto más intentaba explicarlo, menos sentido tenía, incluso para ella. El lenguaje de la lógica estaba matando la verdad de su corazón. En ese instante comprendió que estaba defendiendo el mapa, mientras ignoraba por completo el territorio. Y esa es la consecuencia de vivir en el tribunal permanente de la justificación. Al principio es sutil. Dejas de decir estoy triste y empiezas a decir estoy triste porque ayer pasó esto y esto otro, como si la tristeza necesitara un permiso para existir. Luego, con los años, dejas de confiar en cualquier decisión que no puedas defender con una lista de pros y contras. Tu diálogo interno se convierte en una preparación constante para un interrogatorio que quizás nunca llegue. Y finalmente, una década después, te encuentras en una vida perfectamente lógica, perfectamente defendible, y absolutamente ajena. Te has convertido en un experto abogado de una causa que ya no recuerdas cuál era. La exigencia de que fueras el mismo de ayer, era el cemento. La promesa de una identidad sólida e inquebrantable, la demanda de que justificaras tu existencia eran los planos, el argumento lógico que le daba sentido a la construcción. La expectativa de que sufrieras con los demás era el pacto de mantenimiento mutuo, donde todos se aseguraban de que los muros de los demás siguieran en pie. Y la petición de un futuro seguro era la torre de vigilancia, desde donde intentabas controlar un horizonte que por supuesto se negaba a ser controlado. Y la regla fundamental, la que lo sostenía todo, la exigencia de tomarte el juego en serio, era la misma ley de la gravedad, que mantenía todo el absurdo en su sitio. La revelación más profunda, la nueva capa de significado, es esta: la presa nunca fue para protegerte del mundo, la presa era para proteger al mundo de tu inmensidad. Era un intento desesperado por contener tu propia naturaleza infinita, por darle una forma manejable, un nombre, una historia. Era para convencerte a ti mismo de que eras la forma contenida, y no el agua que fluye sin límites. Las expectativas de los demás no eran el problema, eran simplemente el eco de tus propias reglas, un reflejo de los barrotes que tú habías instalado creyendo que eran un hogar. El coste no es solo el cansancio, es la lenta y progresiva desconexión de tu propia alma, hasta que un día te miras al espejo y solo ves al portavoz, al personaje,
a un eco bien articulado de lo que alguna vez fuiste. Pero, ¿y si todo esto fuera un malentendido colosal? ¿Y si la liberación no estuviera en encontrar la explicación perfecta, sino en abandonar por completo la necesidad de explicarte? Las nubes no presentan un informe meteorológico para justificar por qué flotan, los árboles no entregan un ensayo de botánica para defender su verdor. La vida, en su inmensa inteligencia, simplemente es. ¿Desde cuándo la alegría necesita un porqué? ¿Desde cuándo el cambio necesita un permiso? La verdadera paradoja es que cuanto más intentas explicarte, menos te entiendes. Te alejas de la experiencia directa, del simple y maravilloso hecho de estar vivo, para enredarte en la historia sobre el hecho. Renunciar a la explicación no es un acto de agresión o indiferencia, es un acto de profunda rendición a la verdad de tu propia experiencia. Es reconocer que tu existencia no es una tesis que deba ser defendida, sino una pieza de música que debe ser sentida. Si esto resuena contigo, si has sentido el agotamiento de estar constantemente en el banquillo de los acusados, si te has descubierto inventando razones para justificar una simple sensación, respira hondo. Y si sientes un vértigo ahora mismo, si hay una parte de ti que se resiste a esta idea, respira. Es completamente natural. Se necesita un valor tremendo para mirar de frente al arquitecto de tu propia prisión y reconocer tu rostro en él. Has dedicado una vida entera a reforzar esa estructura, a reparar sus grietas, a defenderla de las tormentas. Has creído, con toda tu alma, que si esa represa caía, tú serías destruido. Si has llegado hasta este punto del viaje, y algo de esto ha resonado en lo profundo de tu ser, quizás tu revelación sea la pieza que le falta a otra persona para completar su propio puzzle. Te invito a que compartas en los comentarios cuál ha sido el hilo que ha conectado todo para ti. Hagamos de este espacio un mapa colectivo de liberación. Porque ese agotamiento que sientes, esa sensación de estar siempre a punto de quebrarte, no es una señal de fracaso. Es la prueba de tu increíble lealtad a un papel imposible. Es el cansancio honorable de un Dios que ha olvidado su divinidad para jugar a ser mortal con una seriedad conmovedora. El único fracaso fue tomarte el juego tan en serio. La única destrucción posible era la del personaje, la de la máscara, la de la represa. No es que haya algo mal en ti. Simplemente te has tomado muy en serio el papel del abogado en este juego cósmico. Has olvidado que no necesitas que el jurado te declare inocente. Porque tu existencia nunca fue un crimen. Si esta conversación te está sirviendo de algo, si te está dando un poco de aire para respirar, dejar un me gusta es una forma silenciosa y poderosa de decirle a miles de otras personas que también tienen permiso para existir sin dar explicaciones. Es un pequeño gesto que contribuye a un cuidado colectivo, recordándonos que no estamos solos en esta búsqueda de autenticidad. Y una vez que dejas de sentir la necesidad de justificar tu propia existencia, te das cuenta de que el juego cambia de nuevo. Porque la exigencia ya no es solo hacia adentro. Se vuelve hacia afuera, y te encuentras con un patrón aún más sutil, y quizás más enredado. La petición de que no solo expliques tu paz, sino que la sacrifiques para participar en el drama de los demás. Hemos hablado de cómo te piden que seas la misma persona que fuiste ayer. Una estatua en el museo de las expectativas ajenas. Hemos visto cómo te exigen una explicación para cada uno de tus latidos, como si tu existencia necesitara ser aprobada por un comité. La gran revelación es que la presa nunca contuvo realmente al río. Solo ocultó el océano que ya eras. Pero entonces, surge la pregunta inevitable. ¿Cómo se navega en el océano después de haber vivido toda una vida en un estanque? ¿Recuerdas que al principio hablamos de esas famosas listas de personas tóxicas que debemos evitar? ¿Qué populares son? La ironía final, la broma cósmica, es que el verdadero veneno nunca estuvo en lo que te pedían, sino en tu solemne creencia de que tenías la obligación de dárselo. Aquellos que parecían estar destruyéndote, no eran villanos en una tragedia. Eran, sin saberlo, compañeros de baile invitándote a un juego que te habías tomado con una seriedad mortal. La transformación radical es esta. El problema nunca fueron las rocas en el cauce, sino tu insistencia en que el río debía detenerse por cada una de ellas. La metáfora de la represa alcanza aquí su significado final. La solución nunca fue construir muros más altos o reparar las grietas más rápido. La verdadera liberación es darte cuenta de que tú no eres la represa. Ni siquiera eres el ingeniero que la diseñó. Ese fue solo un papel que asumiste hace mucho tiempo.
El juego olvidado era recordar que siempre fuiste el río mismo, pretendiendo ser la estructura de hormigón que intentaba contenerse a sí misma. Pero ahora, llegamos a un patrón que opera en un nivel mucho más profundo. No es una petición más en la lista. Es la regla fundamental que sostiene todo el edificio de nuestra insatisfacción. Es el director de orquesta invisible, que nos hace danzar a todos con el ceño fruncido. Este es el tercer gran patrón, la demanda final de la que derivan todas las demás, la exigencia de que te tomes el juego en serio. Piensa en ello. Esta no es una petición explícita. Nadie te dice, oye, por favor, sufre con la máxima gravedad posible. Pero es el acuerdo tácito que subyace en casi todas nuestras interacciones. Es la creencia compartida de que este drama de egos, de roles, de ganar y perder, es la realidad última y debe ser abordado con una solemnidad mortal. Y aquí es donde tocamos la capa existencial del asunto. ¿Por qué nos aferramos con tanta fuerza a esta seriedad? Porque el yo, esa pequeña y asustada construcción en nuestra mente, se alimenta de la importancia. El ego necesita problemas que resolver, injusticias contra las que luchar, y dramas en los que ser el protagonista, porque estas actividades le confirman su propia existencia. Si nada es realmente un problema, si todo es, en esencia, un juego cósmico, una danza de energía, entonces, ¿qué trabajo le queda al ego? Cada exigencia externa no era un ataque a tus muros, sino una invitación del agua para que recordaras tu propia naturaleza fluida e imparable. Y lo sé perfectamente lo que la mente empieza a gritar en este punto. La primera resistencia es lógica. Entonces, ¿debo convertirme en un felpudo? ¿Dejar que todos me pasen por encima? Es una pregunta natural, nacida del viejo paradigma de la lucha. Pero ser el río no es ser pasivo. Es ser invencible de una manera distinta. Una roca no detiene al río. El agua simplemente la rodea, la abraza, y sigue su curso, creando música en el proceso. No se trata de no tener límites, sino de darte cuenta de que tu ser esencial no tiene bordes que necesiten ser defendidos. La segunda resistencia es más profunda, es el miedo a la aniquilación. Si demuelo esta represa que he construido toda mi vida, ¿qué quedará de mí? Y es un terror comprensible. Has invertido toda tu energía en mantener esa estructura. Pero lo que temes perder no es tu ser, sino la tensión. El agotamiento. La identidad que se define por el esfuerzo de contener. Lo que queda cuando la represa cae no es un vacío, es el océano. Y finalmente, la resistencia más honesta. Esto suena bien, pero parece un trabajo de toda una vida. Su mayor miedo no es el fracaso, sino la irrelevancia. Así que orquesta un gran espectáculo, lleno de peligros y urgencias, y nos convence de que somos el héroe trágico en el centro de todo. Tomarse la vida en serio es el combustible que mantiene al personaje en el escenario. Y vemos este patrón manifestarse en todas partes, como una mancha de tinta que se extiende. Lo ves en la oficina, en esas reuniones donde se discuten proyecciones trimestrales con la gravedad de estar decidiendo el destino del universo, con las mandíbulas apretadas y un miedo silencioso a no parecer lo suficientemente comprometido. Lo ves en las cenas familiares, donde viejas heridas se convierten en dramas shakespearianos, y una palabra equivocada puede desencadenar una tragedia que se recordará por generaciones. Lo ves en las relaciones de pareja, donde el amor, que debería ser un juego, se convierte en un contrato lleno de cláusulas, deudas emocionales, y la pesada obligación de hacer feliz al otro, como si fuera un segundo trabajo no remunerado. Incluso lo vemos en la espiritualidad, donde la búsqueda de la liberación se transforma en otro proyecto del ego. Meditar más duro, ser más consciente, alcanzar la iluminación con una determinación sombría, convirtiendo el camino de la alegría en una agotadora carrera de obstáculos. Es demasiado difícil. Y tienes razón. No es un interruptor que se enciende y apaga. Esto no es una demolición con dinamita. Es más como el lento derretir de un glaciar en primavera. No se le puede apurar, solo se puede permitir. Es un proceso orgánico de recordar, día a día, respiración a respiración, que ya eres libre. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una luz para alguien más que la encuentre justo en el momento adecuado, un simple, me gusta, ayuda a que estas ideas fluyan y lleguen a donde necesitan llegar. No hay nada que romantizar aquí, el camino de desaprender es a menudo confuso, pero el trabajo más duro ya está hecho. Has mirado de frente al arquitecto de tu propia prisión. Ahora, solo queda aprender a caminar bajo el cielo abierto. Y así, llegamos al final de este tramo del río.
Pero este no es un lugar al que se llega por obligación. No hay nada que debas hacer ahora. La decisión de cuándo, o incluso si, empezar a desmantelar esa vieja represa, te pertenece por completo. Puede que ocurra en un instante de claridad, o puede que sea un lento deshielo con la llegada de la primavera. El tiempo del río es perfecto y no conoce la prisa. El coste de vivir bajo esta regla no escrita es visceral. No es solo un cansancio mental. Es un peso físico que se acumula día tras día. Es la tensión en tus hombros mientras conduces a casa, repasando las batallas del día. Es la opresión en tu pecho cuando te preocupas por un futuro que aún no existe. Es la sensación de caminar por la vida con una armadura que, al principio creías que te protegía, pero que con el tiempo se ha soldado a tu piel, impidiéndote respirar, impidiéndote bailar. Te conviertes en un actor que ha olvidado por completo que está en un escenario. El guión se ha vuelto tu realidad, y sufres terriblemente por un papel que podrías abandonar en cualquier momento, si tan solo recordaras quién eres cuando se cierra el telón. La represa, nuestra metáfora, no solo contiene el agua, la seriedad es la presión misma que amenaza con reventarlo todo, pero aquí es donde la luz comienza a filtrarse. El insight liberador no es volverse cínico o apático, no se trata de decir nada importa, al contrario, se trata de descubrir una forma más profunda de importar. La paradoja es esta: cuanto más en serio te tomas la vida, menos vivo te sientes. La verdadera libertad surge al darte cuenta de que puedes participar en el juego con todo tu corazón, con pasión y compromiso, pero sin la pesada carga de la seriedad. Quizás ahora podemos volver a esa idea con la que empezamos. ¿Recuerdas esas listas de personas que supuestamente podían destruirte? La gran revelación, la broma cósmica final, es que nunca hubo nadie con ese poder. Nadie puede destruir un río. Solo podían presionar, agrietar, y finalmente, derrumbar una represa. El único que podía ser destruido, era ese personaje que interpretabas con tanta seriedad, esa identidad rígida y asustada, que pasabas la vida defendiendo. Aquellas personas no eran villanos en tu historia, eran, sin saberlo, tus más grandes maestros. Compañeros de baile que te invitaban una y otra vez a un juego cuyas reglas te tomabas con una seriedad mortal. Cada exigencia, cada expectativa, no era un ataque, sino una piedra en el cauce del río. Y el agua, como ahora empiezas a recordar, no lucha contra las rocas. No se queja de su presencia. Simplemente las rodea, las abraza, las pule suavemente con el tiempo, y sigue su curso hacia el océano, creando una música maravillosa en el proceso. Tal vez este viaje nunca se trató realmente de aprender a poner límites, o de gestionar a gente difícil. Quizás, solo quizás, se trataba de recordar el gozo de ser el agua en lugar del constructor de la presa. El simple hecho de que hayas permanecido aquí, escuchando y sintiendo, es un acto de inmenso coraje. Puedes jugar a ser un empleado, un padre, un amante, pero con un guiño secreto, sabiendo que es un papel magnífico, pero no es la totalidad de lo que eres. El universo entero parece haber entendido esto. Una supernova explota con una magnificencia sobrecogedora, creando los elementos que un día formarán planetas y seres vivos, pero no parece tomarse a sí misma demasiado en serio. Es solo una danza de energía. Dos galaxias colisionan en un espectáculo que dura millones de años, y no hay angustia, solo un baile gravitacional. Quizás el único pecado original, como sugería aquel viejo filósofo, fue cuando el primer ser humano frunció el ceño y se olvidó de la broma cósmica. Entender esto es el principio del fin del sufrimiento autoimpuesto, pero ¿cómo se abandona un papel que has interpretado durante toda una vida? ¿Cómo se aprende a jugar de nuevo? Hay una clave para esto, un secreto que no se encuentra en el pensamiento sino en el sentir, y nos estamos acercando a él. Antes de seguir, tomemos un respiro, de los patrones que hemos explorado hasta ahora. La exigencia de consistencia, la necesidad de una explicación, el pacto de sufrir juntos, y ahora, la obligación de tomarlo todo tan en serio. ¿Cuál de ellos sientes que ha estado dirigiendo tu obra en secreto? Honra esa apertura. Es la primera y más importante grieta por donde la luz comienza a entrar. Si este viaje te invita a seguir explorando estas aguas profundas, quizás quieras suscribirte para continuar la conversación. Y si algo de lo compartido ha tocado una cuerda en ti, tu experiencia en un comentario puede convertirse en el faro que otro navegante necesita ver en la distancia. Te ofrezco una última pregunta. No para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie,
Es un regalo para que lo dejes flotar en tu silencio interior. ¿Quién eres cuando ya no hay absolutamente nada que defender? La broma cósmica es que nunca estuviste roto.